computador. Voy a poner a compartir pantalla. Está bien. Listo, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este momento hay 20 participantes. Obviamente se está acercando la fecha de entrega. Es pues menos la participación que hay de lo usual. Pero vamos a realizar este CIPA 7, pues, de nuestra materia de álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listo? Mi nombre es Felipe Pipicano y bueno, vamos a desarrollar este CIPAS. Estimados estudiantes, entonces, la última vez habíamos acordado que el CIPAS anterior iba a ser pues enteramente de teoría, ¿cierto? El CIPAS anterior, nosotros nos tomamos el tiempo de desarrollar cada uno de los ejercicios teóricamente, pues no exactamente el ejercicio de la guía, pero sí un ejercicio muy parecido. Aquí de hecho los tengo, esto fue lo que hicimos el CIPAS pasado, ¿de acuerdo? Esto fue lo que hicimos el CIPAS pasado, que desarrollamos pues cada uno de los ejercicios. Sin embargo, quiero preguntarles a ustedes, antes de que iniciemos pues el CIPAS oficial de hoy, ¿hay alguna duda, alguna inquietud pues de la parte de matemática que tengan? Para aclararlo pues antes de hacerlo de GeoGebra. ¿Alguien tiene alguna pregunta correspondiente pues al desarrollo de los ejercicios como tal? ¿No? A ver, el chat. A ver en el chat. No, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Bueno, si no hay, ¿alguien va a decir algo de pronto? Ok, perfecto. Bueno, ahí dicen que listo, perfecto. Sí, como les digo, pues ya estamos finalizando tarea. Incluso algunos de ustedes ya han terminado la tarea. Créanme que he visto que algunos de ustedes ya han terminado la tarea, entonces, pues bueno, no hay ningún problema. En cuanto a GeoGebra, entonces vamos a trabajar en GeoGebra como tal hoy. Vamos a hacer un poquito. Yo por aquí tengo instalado GeoGebra. Recuerden que uno lo puede instalar en el computador. GeoGebra es gratuito, no pide licencias de nada ni nada. Entonces, es también práctico así. Incluso lo puede instalar en el celular, en tablets, en lo que sea. Uno puede instalar GeoGebra. Es muy, digamos, es un software multiplataforma. No pone cuidado, incluso en Windows, en Linux lo puede instalar. Entonces, bueno, por ese lado, pues, no hay mucho inconveniente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a GeoGebra, ¿qué les puedo decir? Lo primero que les puedo mencionar es que de pronto he notado que algunos estudiantes tienen digamos, un poquito de confusión aquí, ¿vale? ¿Cuál es la confusión con GeoGebra? La guía nos solicita a nosotros realizar las comprobaciones de los cálculos que hacemos, pues, realizar esas comprobaciones en GeoGebra, ¿listo? Eso no significa que nosotros tenemos que hacer absolutamente todos los gráficos, pues, que desarrollemos en nuestros ejercicios. No significa que los gráficos sean obligatorios, ¿vale? Eso por un lado. No significa que los gráficos sean obligatorios. Podemos colocar, por ejemplo, si en un ejercicio planteamos una ecuación, pues podemos plantear la ecuación aquí en GeoGebra y que GeoGebra la resuelva y observar que la solución que nosotros pudimos analíticamente, pues es la misma solución que nos está dando GeoGebra y bueno, eso pues es una manera de comprobarlo, ¿listo? Entonces, eso pues es como parte de la aclaración que tienen algunos con GeoGebra que quieren hacer todas las gráficas y lo que yo les comento siempre, no es obligatorio hacer todas las gráficas, no es obligatorio ni siquiera hacer gráficas. Lo que hay que hacer es comprobar nuestros cálculos en GeoGebra. Te repito, por ejemplo, si desarrollan una ecuación en sus cálculos, pues colocar la ecuación en GeoGebra y mirar que GeoGebra les dé la misma solución, así como hicimos en la tarea 1, ¿vale? Esa es la idea general del caso. Sin embargo, algunos de los ejercicios se pueden graficar en GeoGebra. Algunos de los ejercicios se pueden graficar en GeoGebra. No todos de pronto son tan fáciles de graficar. Por ejemplo, el ejercicio 1 puede ser bastante complicado de graficar en GeoGebra
y bastante, pues, difícil de tratarlo en GeoGebra. Entonces, el ejercicio 1 puede, digamos que, presentarnos muchísimas dificultades si nosotros queremos plantearlo aquí en GeoGebra, ¿vale? Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hacíamos y miremos, pues, como una especie de idea de que podríamos tener nosotros para GeoGebra, ¿vale? Entonces, denme un segundito, por favor. Entonces, denme un segundito, por favor. A ver. Por aquí, aquí está lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, bueno, es que eso lo hicimos incluso en la clase antepasada, el CIPAS antepasado. De pronto en el 59. Esto fue lo que hicimos en el CIPAS antepasado, donde desarrollamos un ejercicio muy parecido al ejercicio 1, ¿vale? Desarrollamos un ejercicio, si no igualito al ejercicio 1. Aquí está. ¿Listo? Este fue el ejercicio que hicimos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, bueno, ustedes en la guía de actividades, pues tienen unos radios como de 60 centímetros, como de 20 centímetros, más o menos, ¿cierto? Nosotros dijimos en ese CIPAS, pues que no íbamos a colocar los mismos radios, sino que colocábamos uno, pues, digamos que, y cambiar un poquito la situación, y nosotros pusimos 100 centímetros un radio y 40 centímetros otro radio. ¿Listo? Entonces, digamos, hagamos más o menos cómo podría ser digamos, una ilustración de cómo podría funcionar esto en GeoGebra. Repito, ilustrarla completamente sería muy difícil, de hecho no la vamos a hacer completamente, porque puede ser pues muy complicado, de hecho es bastante complicado, ya les explico por qué, pero pues hagamos como una especie de ilustración de lo que está pasando aquí. ¿Listo? Entonces vamos a colocar estos mismos radios, 100 centímetros y 40 centímetros. Entonces, vamos a GeoGebra y voy a ubicar, por ejemplo, aquí en el centro un puntico. Vamos a ubicar aquí en el centro un puntico. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el círculo de radio 100 centímetros. Vamos a hacer el círculo de radio 100 centímetros. Entonces, pongámosle aquí con centro en A y radio 100 centímetros. Este comando que estoy colocando en este momento me genera ese círculo de 100 centímetros. Yo escribo, pues en este caso, está en inglés, escribo círculo, escribo círculo, ¿cierto? Abro paréntesis, selecciono el punto A porque va a ser el centro del círculo y el 100 porque es el radio, 100 centímetros, ¿listo? Entonces, eso me genera el círculo que ya lo vamos a ver, que está en este momento ahí. Ese es nuestro círculo de 100 centímetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta está ahí de pronto? ¿Alguna inquietud? Ese comando me genera ese círculo de 100 centímetros centrado en ese puntico A, ¿vale? Y el otro de 40, entonces coloquemos lo mismo, círculo o círculo, ¿cierto? Concentro en A, voy a centrarlo ahí mismo. De hecho, no importa dónde lo centremos, voy a centrarlo ahí mismo, ¿vale? Y ahí está. Entonces, el círculo grande, ¿no puedes colocar el punto? Sí, el punto se coloca así, ahí está, punto. Incluso pues, puedes colocarlo con el comando también, point, dándole las coordenadas, ¿vale? Dándole las coordenadas puedes colocarlo también, ¿listo? O lo colocas ahí está, mira que aquí está el botoncito para punto, y ahí uno lo coloca, ¿vale? Entonces el puntico, ese es de pronto es que estás en una sección que no corresponde en GeoGebra. En este momento, por ejemplo, yo estoy en GeoGebra clásico, ¿no? En GeoGebra clásico. ¿Listo? Eso, lo que el compañero le dice. Intenta por GeoGebra clásico. Entonces, yo creo que es que de pronto él está metido en otra parte de GeoGebra que no es la clásica y por eso puede tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos generado el círculo de dos radios, uno de 100 centímetros y uno de 40 centímetros, pues, emulando lo que hicimos hace algunos días, pues, en nuestra clase. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es, pues, algo que rote alrededor del círculo. Vamos a hacer algo que rote alrededor del círculo. Entonces, eso lo podemos hacer con un slider. Aquí uno puede colocar aquí en el comando slider, ¿cierto? Slider, y ahí se lo acepta. O con el botoncito de aquí, miren que aquí hay una A igual a 2. Ese botoncito es un slider, ¿vale? Uno lo puede colocar aquí, slider,
¿Listo? Uno puede colocar slider, denme un segundito que, eso, slider, le doy clic ahí, y se me abre esta pantallita, pues, donde me pregunta qué quiero hacer con el slider o qué naturaleza quiero que tenga el slider, y le puedo colocar simplemente que sea un ángulo. Miren que le estoy colocando slider y le coloqué que sea un ángulo. Y le puedo cambiar incluso el mínimo ángulo, el máximo ángulo, todo esto pues se lo puedo cambiar, ¿vale? Eso pues puede ser también algo a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, lo puedo cambiar, que el mínimo sea 1 y que el máximo sea 360, como para que dé la vuelta completa, ¿listo? O 0.1, aquí como muy cerquita de 0, 0.1, y que el máximo sea 360. El caso es que creo un slider que en este caso se llama alfa. Miren que alfa aquí me aparece en este momento como 45 grados. Ese de ahí es mi slider, ¿listo? Ese es el que va a rotar los 360 grados, ¿de acuerdo? Con ese vamos a hacer rotar, pues, ese de 360 grados que tenemos ahí, ¿listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Profe, una pregunta. Dime, claro. ¿Tenemos Ujú. que hacer todo lo que usted está haciendo para el ejercicio uno o hay una forma más sencilla de hacerlo? La forma Más más sencilla es sencilla. colocando las operaciones como tal sin hacer las gráficas, ¿listo? Como les decía al principio, la forma más sencilla es simplemente colocar las operaciones sin hacer las gráficas. En este momento, como varios de ustedes, varios estudiantes, muchísimos estudiantes, siempre me preguntan por la gráfica del ejercicio 1, por la gráfica del ejercicio 1, que es la más complicada, que no la pueden sacar. Entonces estamos dando una idea, pues, de la gráfica como tal, pero si ustedes quieren, por supuesto, pueden solamente realizar las operaciones aquí en la calculadora de GeoGebra y el resultado pues tiene que coincidirles con lo que ustedes les dio matemáticamente. Y eso pues es aceptado porque la guía nos pide es que realicemos una comprobación de los cálculos, más no que tengamos que graficar todos, ¿vale? Eso sería pues la situación. ¿Listo? Ahora bien, ya colocamos nuestro ángulo alfa, que en este caso son desde 0 hasta 360 grados, ¿cierto? Eso es lo que va a rotar. Y voy a colocar un par de puntos aquí en la circunferencia, puntos B y puntos C. ¿Listo? ¿Cómo hago rotar esos punticos B y C que puse en las circunferencias? Los hago rotar simplemente con el comando rotate, con el comando rotar. Lo escribo rotate, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y con eso yo puedo hacer rotar esos punticos. ¿Cómo los hago rotar? Porque le digo qué punto es el que quiero que rote y qué ángulo. En este caso, el ángulo que quiero que rote es el ángulo alfa que acabamos de sacar. Miren, con ese comando de aquí, yo pongo a rotar a ese puntico B que está acá. Lo pongo a rotar con el comando rotate. Selecciono el punto es el puntico B y el ángulo es el ángulo alfa que acabamos de poner pues como un slider. ¿Listo? Eso rota automáticamente el punto. Miren que si yo le doy play aquí en el slider, este puntico que acabo de generar aquí, miren, ese puntico B', ese puntico va a comenzar a rotar alrededor de la circunferencia. Miren lo que hace. Ese comando rotate genera esa rotación alrededor de la circunferencia. Entonces, ese comando es el que me sirve. Miren, ahí en este caso, pues, él llega y se devuelve. No hay ningún problema. Lo podemos dejar que solamente llegue y ya. Eso puede hacerse también fácilmente, ¿vale? Ahí, como le digo, lo puedo simplemente dejar que llegue ya, que no se devuelva. Aquí en las opciones que tengo del slider, lo puedo dejar que simplemente llegue. Aquí dice donde dice oscilatorio, le puedo colocar simplemente creciente y una sola vez. Ahí, con esa opción, él simplemente llega a los 360 y se queda ahí. No se devuelve ni nada, ¿vale? Él simplemente llega a los 360 y queda ahí. No se devuelve ni nada. Miren que ahí llegó y no se devolvió ni nada. Entonces, uno lo devuelve, le da play otra vez y él hace otra vez pues la rotación. Y esa es la manera de poner a rotar pues ese, ese angulito de ahí. ¿Listo? Ese puntico ahí. Incluso nosotros podemos señalar el ángulo que está ahí. Miren, puedo señalar ese ángulo. Puedo colocar un segmento de recta, por ejemplo, que una al origen y al punto B,
y otro segmento que una al origen y al punto B', que es el que se está rotando, y puedo colocarle que me indique el ángulo. Entonces aquí voy a colocar ángulo, ¿cierto? Sería el comando, y voy a decirle que me deje el ángulo B a B'. ¿Listo? Este de aquí, él lo está contando, ya les voy a ampliar un poquito para que se vea un poquito mejor. Aquí más tamaño, miren, más tamaño. Y miren que allá se me está mostrando el ángulo que tiene ese punto B'. Le doy play otra vez y miren cómo va cambiando el ángulo, pues, y cómo va rotando ese puntito. Hasta llegar hasta los 360, por supuesto, que es el final, ¿cierto? Entonces, eso es una manera de graficar la rueda grande. Eso estamos haciendo el movimiento de la rueda grande. ¿Listo? Ese es el movimiento de la rueda grande, ¿de acuerdo? Ese es el movimiento que hace la rueda grande. Y algo parecido hacemos con la rueda pequeña. Algo parecido hacemos con la rueda pequeña, solo que ahora el que ponemos a rotar es este puntico C que está aquí en la rueda pequeña. Ese es el que ponemos a rotar. ¿Listo? Ese es el que ponemos a rotar. ¿Cómo lo ponemos a rotar? Lo ponemos a rotar ya no el ángulo alfa que pusimos acá. No es necesario poner el ángulo alfa que pusimos ahí, sino que utilizamos ahí sí nuestro conocimiento matemático. Lo que hicimos nosotros acá nos ayuda a saber cuánto tenemos que poner a rotar ese ángulo pequeño ahí. ¿Listo? Ese ángulo pequeño lo podemos colocar aquí. En nuestro caso, miren que en nuestro caso particular nos dio el resultado del ángulo pequeño. En nuestro caso particular nos dio 900.11 grados. ¿Listo? 900.11 grados, ¿de acuerdo? 900.11 grados nos dio ese ángulo de la circunferencia pequeña o de la rueda pequeña en la bicicleta. Entonces, ¿cuánto lo vamos a poner a rotar? Lo que lo vamos a poner a rotar es, miren cómo lo vamos a colocar aquí. Voy a dividir ese 900.11, lo voy a dividir sobre lo que rota la rueda pequeña, la rueda grande, perdón, que son 360 grados. Ya sabemos que la rueda grande da una vuelta, mientras que la rueda pequeña se corre o da pues 900 grados, ¿vale? Entonces hacemos esa división. La podemos hacer incluso aquí en la calculadora de Windows. Voy a hacer esa división aquí, 900.11 dividido 360. Eso me da como resultado 2.500. Miren que me da como resultado 2.500. ¿Listo? Entonces, 2.500 o 2.5, no hay problema. 2.500 o 2.5 es lo mismo. Entonces, miren cómo voy a colocar a rotar el otro ángulo o la rueda pequeña. Entonces la coloco así. Coloco rotate, que rote la rueda pequeña, y la voy a colocar así, miren. Que me rote el punto C, ¿cierto? Que me rote el punto C, pero no le voy a colocar como en el ángulo alfa que está aquí, sino que lo voy a multiplicar por ese 2.5 que acabamos de encontrar. Esa es la relación entre las rotaciones de la rueda grande y la rueda pequeña. Entonces voy a colocar 2.5 por el ángulo alfa, que fue el que acabamos de colocar. Entonces, 2.5 por alfa. Miren, ahí está. ¿Listo? Y esa es la rotación que va a tener la rueda pequeña. ¿Listo? Esa es la rotación que va a tener la rueda pequeña. Entonces, vamos a colocar esto de aquí un poquito más grande para que se vea mejor. Voy a darle un poquito más de tamaño, ¿vale? Y de color, y de color. Aquí, por ejemplo, el puntico C va a estar pintado de rojo y el puntico, bueno, un segundito, por favor. Este aquí, ¿listo? Y este aquí lo vamos a pintar de azul y lo vamos a colocar más grande. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya vamos a armar también nuestro triangulito aquí con el ángulo. Voy a armar también el ángulo para que veamos. Voy a hacer un segmento que conecte aquí y que conecte acá para formar el angulito. ¿Listo?
También se le puede modificar la velocidad. Es que ese 2.5 es como la relación entre las dos velocidades. Y aquí, denme un segundito, yo le coloco que me muestre el ángulo. Yo necesito saber el ángulo de la rueda pequeñita, que es el ángulo CA y C asterisco, ¿vale? Y ahí ya me lo está mostrando, ahí ya me está mostrando el angulito, lo voy a colocar un poquito más de tamaño, simplemente para que se vea, lo voy a colocar en color naranja, y le voy a colocar un poquito más de tamaño para que se vea, ¿vale? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, miren, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que las dos ruedas van a rotar y pues sería como se está ilustrando, pues porque esto está apoyado con el ejercicio que hicimos antes, ¿no? Entonces miren cómo van a rotar esas dos ruedas. Le voy a dar play ahora sí y miren lo que va a pasar. Entonces ahora sí van a ir a la velocidad que necesitan ir. Miren, mientras la rueda grande da una vuelta, la rueda pequeña da dos vueltas y va a dar casi 2,5 vueltas. ¿Listo? Entonces esa sería una manera de ilustrar esto que está aquí. Miren, de nuevo, coloco a rotar las ruedas y miren que la rueda grande da una sola vuelta, mientras que la rueda pequeña da lo que nos dio a nosotros, que iba a dar casi 2,5 vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una manera de ilustrar ese ejercicio 1, pues, en GeoGebra, ¿de acuerdo? Como les digo, repito, el ejercicio 1 no es que sea necesario graficarlo, estamos haciendo simplemente esta gráfica para que vean que pues sí hay manera de ilustrar ese tipo de cosas, solamente que son bastante complicaditas, ¿listo? Son un poquito complicadas. Incluso más aún, GeoGebra, puedo calcular con GeoGebra la longitud del arco de la circunferencia para que veamos que es la misma. Voy a colocarla por aquí. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la longitud del arco de circunferencia. ¿Qué es la longitud del arco de la circunferencia? Es medir cuánto mide desde el puntico B hasta el puntico azul, ¿vale? Es medir cuánto mide desde el puntico B hasta el puntico azul. Esa es la longitud del arco de circunferencia. Y en la otra también, la longitud del arco de la circunferencia aquí es medir cuánto mide desde el puntico C hasta el puntico rojo. ¿Listo? Si todo está correcto, si todo funciona bien, resulta que deben medir las mismas distancias. Si todo está bien, la distancia que hay desde el punto B hasta el punto azul tiene que ser la misma distancia que hay desde el punto C hasta el punto rojo, ¿vale? A pesar de que son ángulos distintos, a pesar de que están en posiciones distintas, pero deben medir lo mismo. Entonces, eso lo podemos colocar. Incluso GeoGebra nos permite calcular eso. Aquí en GeoGebra hay una herramienta para eso, incluso es muy fácil de utilizar. Aquí, miren, dice Circular Arc, arco de circunferencia. Esa herramienta es la que me permite calcular eso. Yo le puedo seleccionar la herramienta de arco de circunferencia y esa herramienta me permite, o me pide, mejor dicho, que tengo que seleccionar el centro y dos puntos. Entonces, por ejemplo, para la circunferencia pequeñita, yo selecciono el centro y selecciono el punto C y el punto C asterisco. Y miren que ahí lo encuentra. Aquí me dice que el arco de la circunferencia desde el punto C hasta el punto rojo es 31,24. Desde el punto B hasta el punto azul B' también debe ser entonces 31,24 o debe estar por ahí muy aproximado, ¿vale? Entonces vamos a medirlo otra vez. Entonces, arco de circunferencia desde el punto B hasta el punto B' y miren que mide lo mismo, 31,24, 31,24. O sea que efectivamente esos dos recorridos que ha hecho la llanta de la bicicleta, las dos llantas, son el mismo, ¿vale? Están recorriendo lo mismo. Incluso puedo correrlo un poquito más, miren, puedo abrir un poquito más el ángulo. Por ejemplo, ahí ya se ha recorrido otra distancia, pero las longitudes que han recorrido son la misma. Desde el punto C hasta el punto rojo hay 111 y desde el punto B hasta el punto azul, pues hay también 111. O sea que todo está funcionando perfectamente, ¿vale? Todo está funcionando perfectamente. Y entonces esta gráfica pues representa nuestra situación con la llanta o con las llantas pues de la bicicleta.
En este caso particular, nosotros pusimos los radios que habíamos puesto en el ejercicio que hicimos hace casi 8 días, pues en el CIPAS que hicimos, ¿no? Que fueron 100 centímetros y 40 centímetros. Por supuesto que esto que acabamos de hacer aquí se puede adaptar a los radios que ustedes tienen, ¿vale? Que ustedes tienen, simplemente que hay que cambiar algunos numeritos, como los radios de la circunferencia, y este número 2.5 que pusimos aquí, pues a ustedes también les va a salir un poquito distinto, ¿vale? Algunos de ustedes, yo he visto que cuando hacen el cálculo, por ejemplo, entonces supongamos les da, no sé, supongamos les da 1080. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo del ejercicio 1, les da 1080 grados. ¿Listo? Entonces, dividen ese 1080, lo dividen entre 360, que es una vuelta, y la relación entonces es la que deben multiplicar ahí. En este caso, 1080 dividido 360 da 3. Entonces significa que aquí en GeoGebra no van a colocar 2.5 como yo puse, sino que hay que colocar es un 3. Entonces colocamos aquí un 3 y eso pues estaría ya relacionado para su ejercicio. ¿Listo? Estos numeritos que pusimos aquí nosotros es para este ejercicio que estábamos desarrollando aquí con estos radios de 100 y de 40, pero cuando se puede adaptar perfectamente pues a cualquiera de los radios que tienen ustedes, ¿vale? Solamente pues cambiar algunos numeritos. Pero entonces, si ven que la situación se puede representar, sí, pero es un poquito complicado, ¿vale? Es un poquito difícil, no es tan sencillo representar esa parte en GeoGebra, ¿vale? No es tan sencillo esa parte de representarla, ¿de acuerdo? Preguntas, estimados estudiantes, dudas, ¿está claro? Profe, qué pena, Ajá, otra vez dime. yo. Entonces solamente sería hacer las multiplicaciones y las divisiones que hice pues para el ejercicio si no quiero hacer la gráfica. Eso sería, Exactamente. o sea, multiplicar y dividir y ya. Exactamente. Recuerden que la guía dice que hay que comprobar las operaciones o los resultados en GeoGebra. Nunca dice que sea obligatorio hacer esta gráfica, salvo en el ejercicio 2, que en el ejercicio 2 sí nos solicita la gráfica, ¿no? En el ejercicio 2 sí nos pide explícitamente la gráfica y bueno, eso pues ahí, ¿listo? Pero en los demás ejercicios, pues no es necesario hacer la gráfica, sobre todo esta gráfica 1, que ya les he explicado en algunas ocasiones, es una gráfica que se puede complicar bastante, ¿listo? Aquí la hicimos, pero pues es una gráfica que se puede complicar bastante y por tanto, pues no es necesario hacerla, es necesario pues colocar las operaciones y comprobarlas. Y si quiere hacer la gráfica, pues perfecto, ¿vale? Pero no es necesario hacer la operación como tal, ¿listo? Entonces, esta voy a grabarla aquí por si de pronto alguno llega y me dice, profe, ¿tienen la gráfica? Entonces, la grabamos, ¿listo? Aquí lo voy a grabar en el escritorio por si de pronto, ¿vale? Muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre esta gráfica? ¿Alguna duda sobre cómo funcionó? ¿Alguna inquietud? Recuerden, si no la quieren hacer, simplemente hacen las operaciones y ya está, ¿listo? No hay ningún problema con eso, ¿vale? Bueno, si no hay dudas, entonces es que la voy a borrar aquí, entonces por eso les preguntaba, porque la borro y me queda más difícil después de volverlo. Vale, entonces vamos a borrarla. ¿Listo? Ahora, el ejercicio 2, vamos a hacerlo también gráficamente, a ver cómo es. Perdón, el ejercicio ya lo hicimos, de hecho, el ejercicio lo hicimos en el CIPAS pasado, es en el ejercicio 3 el que nos vamos a concentrar un poquito. ¿Listo? Esta gráfica se puede hacer, por supuesto, también, es de hecho muy sencilla. En GeoGebra esta sí es mucho más facilita. Incluso esta gráfica del ejercicio 3, observen que en el ejercicio 3 lo único importante o lo relevante está prácticamente acá arriba, ¿no? No nos interesa la parte inferior, que son los postes y eso, no nos interesa,
sino que es la parte de acá arriba la que nos interesa más, ¿vale? Entonces, eso pues a tener en cuenta. Y eso lo podemos colocar también en GeoGebra. Nosotros en el CIPAS que hicimos, para no colocar los mismos datos, pues para cambiar un poquito el ejercicio, pusimos la medida de que esa medida que nos da en la guía de actividades, que es como 2 punto algo, como 2.1, 2.2 más o menos. Aquí en este ejercicio 2 la pusimos nosotros 32 metros, solamente pues como una manera de representar eso, de cambiar un poquito el ejercicio, ¿vale? Y esto pues lo podemos, bueno, y el ángulo alfa nosotros lo colocamos de 20 grados, 20 grados. Algunos de ustedes les da 11 grados, 12 grados, 13 grados, dependiendo del dígito que han escogido, pero nosotros utilizamos pues esta relación como para resolver un ejercicio análogo al ejercicio 1, ¿vale? Entonces, en esa ocasión de CIPAS nos dio que lo que estábamos buscando, que es la hipotenusa, ¿cierto? Que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, nos dio 34.05, ¿listo? Y eso también se puede corroborar en GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simple, nosotros podemos colocar un puntico en el centro y podemos colocar un segmento. Por ejemplo, segmento, así, ¿vale? Y nos pide un puntico y nos pide una longitud. Nosotros pusimos de longitud, creo que fue 32 metros, ¿no? Lo escribí mal. Ahí está, ¿vale? Entonces miren lo que aparece aquí. Ya le puse segmento y le puse una longitud que en nuestro caso fue 32 metros, creo que fue, voy a corroborar aquí, 32 metros. Aquí está, lo voy a cambiar de color simplemente para que se vea un poquito más, pero el comando segmento, pues, me brinda automáticamente eso, ¿listo? El comando segmento me brinda automáticamente. Ahí lo estoy subrayando y ya queda, ¿listo? El comando segment es muy, digamos, en ese sentido, pues es muy facilito, ¿vale? Comando segmento me genera entonces ese puntico. Recuerden entonces eso. El comando fue segment, el punto de donde quiero que inicie el segmento de recta. En este caso fue el puntico A que yo puse. Y el puntico, la distancia, simplemente la longitud que fue 32. ¿Listo? 32. Ahora quiero colocar el otro segmento, ¿vale? El otro segmento. Entonces, voy a colocarlo así, de pronto con el ángulo, tal vez. De pronto con el ángulo. Voy a colocarlo así, A y 20 grados, por ejemplo. Hay veces que lo recibe así. Vamos a ver. No. Vamos a colocarlo, no sé, por ejemplo, aquí está bien, listo. Y coloquémoslo, no sé, 30, 40. Vamos a colocarlo así, listo. Alguien que dice por aquí, este es el tercer ejercicio, este es el tercer ejercicio. Listo. ¿Vale? Ahí fue. ¿De acuerdo? O lo puedo colocar aquí, déjame un segundito, por favor. A ver si pasa, aquí está. Ahí está la asistencia otra vez. ¿Listo? Ahí está la asistencia otra vez, ¿de acuerdo? O lo puedo colocar así, o también lo puedo colocar así. Miren cómo lo puedo colocar. Voy a borrarlo. De pronto me queda un poquito más difícil ahí. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Voy a tomar esto un poquito más. Ajá, ahí está. ¿De acuerdo? Voy a armar mi otra linecita por acá. Voy a armar mi otra linecita. Voy a armar un segmento de recta. Aquí, miren, la otra partecita. Simplemente la voy a colocar hacia arriba. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese segmento de recta. Y voy a colocar aquí, por ejemplo, el segmento de otro puntico aquí. Miren, es una manera fácil de armar, ¿vale? Esto pues para armar nuestra situación. ¿Listo? De esta manera pues yo he armado una figura parecida a la que hicimos acá. Simplemente puse el segmento de recta
desde A hasta B, que mide 32 metros, como lo teníamos representado pues en el CIPAS anterior. Luego armé mi parte vertical que no sabemos cuánta distancia mide. Esta parte vertical no la tenemos, no sabemos el dato. Por eso incluso aquí en el CIPAS le habíamos puesto signo de pregunta porque no la tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo armé mi parte vertical, que fue esta de acá, le voy a cambiar el color, le voy a colocar un color azul, por ejemplo, y la voy a colocar más gruesita, ¿listo? Esa parte vertical, ¿listo? Y la parte que yo necesitaba encontrar cuánto mide es esta de acá, que no sabemos exactamente cuánto es lo que mide, ¿no? Entonces, voy a colocarle, perdón, ya está. Voy a colocarle aquí, color azul, ¿listo? No va a cambiar de color. Y la parte que yo necesitaba encontrar, o que necesito hallar, es esta parte de acá, que es la hipotenusa, eso, es este puntico acá. Voy a colocarle color verde, por ejemplo, y lo voy a colocar más gruesito. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo en el ejercicio 3 era hallar el valor o la longitud de nuestra hipotenusa, ¿vale? Era hallar la longitud de nuestra hipotenusa. Miren que aquí ya está que mi lado inferior vale 32, justo como lo cuadramos en el ejercicio que realizamos en el CIPAS. En la parte vertical no sabemos cuánto es, por eso es que aquí en esta parte vertical, miren que la hice altica porque no sabemos cuánto vaya a ocupar de ahí. Y por supuesto que el que nos falta colocar es el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa que en nuestro caso, en nuestro CIPAS, aquí nosotros le pusimos 20 grados. Entonces, ese es el que yo tengo que hallar y ese es el que yo tengo que colocar ahora, ¿vale? En nuestro CIPAS le pusimos 20 grados. Entonces voy a colocarlo. Entonces voy a colocar simplemente ángulo, ¿cierto? Y voy a colocar que este es el ángulo BAD. Como vimos hace dos CIPAS, el orden importa, ¿cierto? Significa que este es el ángulo BAD, que voy en este orden, de B hacia A y después hacia D. Y miren que aquí me lo calcula, me dice que ese ángulo mide 25 grados en este momento. Lo voy a colocar más grande para que se vea. Aquí está, miren. Aquí me dice que ese ángulo mide en este momento 25 grados. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues simplemente ajustarlo a los 20 que me decía el ejercicio. Entonces lo ajusto. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo muevo el puntico D y lo voy moviendo hasta que me ajuste a los 20 grados. 21, 20 y 20. Miren, por aquí está. ¿Vale? Por aquí ya está 20. Aquí ya está, ¿cierto? Por aquí ya está muy cercano. Entonces lo ajusto a los 20 grados que me pide, pues, el ejercicio. ¿Listo? Entonces lo ajusto a los 20 grados que me pide el ejercicio. Denme un segundito, por favor. Aquí me falta un poquitico. Ahí me falta un toquecito. Ahí está, miren. 20 grados. Ahora sí tengo todas las características que hicimos en nuestros CIPAS. Miren lo que tengo. El lado inferior mide 32 metros, justamente como dijimos en el CIPAS. El lado inferior mide 32 metros. ¿Listo? El ángulo alfa mide 20 grados. Ahora sí, como hicimos en el CIPAS, el ángulo alfa mide 20 grados. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos la longitud de la hipotenusa y no sabemos la altura de esta parte que algunos de ustedes la encuentran. Aquí ya haciendo la gráfica es muy sencillo saber pues cuánto mide la hipotenusa porque ya está todo cuadrado pues en GeoGebra y GeoGebra se encarga solito de hacer la cuenta. Simplemente selecciono la hipotenusa, le digo que me muestre las propiedades y le digo que me muestre cuánto vale, ¿vale? Simplemente le digo que me muestre cuánto vale. Y miren que la hipotenusa me dice que, bueno, GeoGebra me dice que la hipotenusa mide 34.05. 34.05, que fue justamente
lo que nosotros hallamos analíticamente, lo que nosotros hallamos operando en la clase pasada con coseno y con este tipo de cosas, encontrábamos que la hipotenusa valía 34.05. Aquí en GeoGebra, pues no tocó en este caso colocar todos los cálculos, como decíamos, sino que la gráfica, pues, automáticamente me dice, pues, cuánto vale, ¿vale? Cuánto es ese. Y esa sería una manera de colocar, pues, este resultado. Simplemente lo podemos así, lo podemos colocar así. También podemos ubicar el segmento BD, también podemos encontrar el segmento BD. ¿Cuál de 90 grados? Alguien está preguntando aquí en el chat que el de 90 grados. Carlos, ¿cuál de 90 grados? ¿Este de acá? Ah, ¿no? O lo puedes ubicar así, igualito como lo pusimos nosotros. Puedes colocar ángulo, ¿cierto? Y en este caso va a ser el ángulo ABD. ABD. ¿Listo? Y en este caso, bueno, como lo graficamos nosotros, pues lo graficamos al revés. Miren que aquí me está dando que mide 270 grados, pero es porque está tomando el ángulo de afuera, ¿vale? Es él está tomando el ángulo de afuera en el sentido positivo. Uno le puede cambiar eso, ¿cierto? Uno le puede cambiar eso, pero por supuesto que ya al ver que mide 270 grados por el ángulo de afuera, pues el ángulo interior, pues debe medir exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, ahí está. ¿Listo? Lo cambié y ahora sí se ve que el ángulo interior mide 90 grados. Igual uno lo puede cuadrar, lo puedes colocar y lo puedes cuadrar para que se pueda visualizar. Ahí lo voy a colocar un poquito más grande. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, de acuerdo, esa sería la situación entonces. Como ven, entonces lo que les decía, haciendo la gráfica de este ejercicio número 3 en GeoGebra, no es necesario pues hacer las operaciones porque GeoGebra automáticamente nos da la solución, ¿vale? Incluso lo que les decía, GeoGebra me permite a mí calcular el segmento BD, que es la altura que no sabíamos cuánto da. En la clase pasada, en el CIPAS pasado, nosotros no la calculamos. Dijimos que no era necesario y pues es cierto, no es necesario calcularla, pero nos quedamos con la duda de cuánto tenía que medir esa altura. ¿Listo? Esa altura B, que correspondía a esta zona de aquí, ¿no? En la clase pasada vimos que matemáticamente no era necesaria, pero bueno, si uno la necesita, pues simplemente la ubica aquí. Uno coloca segmento, ¿cierto? BD, ¿vale? Y aquí automáticamente nos dice cuánto vale ese segmento. En este caso dice que mide 11.65. La longitud de ese segmento es 11.65. Entonces, repito, haciendo la gráfica no es necesario colocar ninguna operación, simplemente pues tiene que darnos los mismos resultados matemáticos que ya vimos. En este caso tiene que corroborar el 34.05 que nos dio a nosotros, ¿cierto? Ese 34.05 que nos dio a nosotros, algebraicamente o matemáticamente, pues tiene que estar corroborado acá también. ¿Listo? Y esa pues es una manera de ilustrar este ejercicio número 3 que estábamos ahí. ¿Vale? Simplemente haciendo la grafiquita nos muestra pues el resultado. Y ese resultado es el que tiene que coincidir pues con nuestra parte matemática. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿Está claro hasta ahí? No, profe, todo está bien. Listo, perfecto. Vale, entonces vamos a guardarlo también, si no hay ninguna. Como les decía, esta vez simplemente nos concentramos en colocar, pues, en hacer esta parte en GeoGebra, ¿vale? Repito, no es necesario hacer las gráficas en nuestra tarea, lo que sí es necesario es corroborar nuestras operaciones. Y esta es una manera de corroborarlas. Vimos que haciendo la gráfica da el mismo resultado que obtuvimos nosotros analíticamente y bueno, es una manera también de hacerlo, ¿vale? O simplemente no hacemos gráfica,
y colocamos cada una de las operaciones que hicimos acá y vemos pues que en efecto los resultados son los mismos que obtuvimos nosotros y eso también es otra manera de desarrollar. ¿Listo? Entonces ese sería cómo desarrollar este ejercicio número 3 en GeoGebra. El otro ejercicio, el ejercicio número, bueno, aquí está. El ejercicio número 4, ¿vale? Este ejercicio número 4, nosotros habíamos puesto algunas cosas, a ver. Ujú. Aquí nosotros le habíamos puesto, por ejemplo, en este ejercicio, le habíamos puesto 55 aquí, miren, 55 aquí, ¿vale? En esta altura, habíamos puesto aquí 60 grados y habíamos puesto en el ángulo de acá 45 grados, ¿vale? Eso fue lo que hicimos para cambiar un poquito la situación de nuestro ejercicio, ¿listo? Eso fue lo que hicimos para cambiar un poquito la situación de nuestro ejercicio. Entonces, vamos a plantear otra vez una situación así, vamos a ver cómo desarrolla esto y miramos a ver, pues, qué es lo que necesitamos saber. ¿Listo? Entonces, planteemos algo así, hagamos primero la altura 55, entonces planteemos esta altura, aquí voy a borrar esto, por supuesto, para que planteemos el otro ejercicio, coloquemos primero la altura, ¿cierto? La altura fue de 55, ¿listo? Entonces, planteemos aquí un puntico, ¿listo? Planteemos ahí un puntico y pongamos, por supuesto, segmentitos, ¿vale? Segmentos, pongamos, por ejemplo, no sé, segment, ¿cierto? A y longitud 55. Este segmento tiene una longitud de 55 y lo voy simplemente a mover para que quede vertical y ya está, ¿de acuerdo? Ahí ya está vertical. ¿Listo? Este es el segmento AB. Este mide en este caso 55 de altura. ¿Listo? Aquí simplemente le voy a colocar un poquito más de tamaño para que quede más visible. ¿Listo? Entonces ese sería, bueno, y le voy a colocar también que se vea la altura porque pues necesitamos ir calculando. Este mide 55. ¿Listo? Ese mide 55. ¿De acuerdo? Entonces ahí empezamos nosotros. Ahora bien, vamos a hacer este segmento horizontal. Vamos a realizar este segmento horizontal aquí con un ángulo de 45 grados. Formamos este segmento de acá, ¿vale? Entonces, este segmento de aquí. ¿Listo? Entonces quedaría así. Vamos a formar este segmento horizontal. Vamos a colocarle aquí, de aquí a acá, horizontal. ¿Listo? Ahora corroboramos que todos estos ángulos sean rectos, ¿vale? Ahora corroboramos que todos estos ángulos sean rectos, pero pues si lo hemos hecho bien no hay ningún problema. Entonces, este segmentico de aquí es el segmento, ¿cierto? Que vamos a plantear de esta forma aquí, ¿no? De este segmento horizontal aquí. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que el segmento rojo y el segmento negro que está acá, el segmento horizontal, tienen que tener un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso es lo que debe pasar ahí. Ese segmento tiene que tener un ángulo de 90 grados. Entonces, simplemente lo podemos colocar para que lo calcule. Simplemente podemos colocar ángulo. Ese es el segmento A, B, C. ¿Listo? Y aquí me está diciendo que ese ángulo es 90 grados, o sea que está bien ubicado, ¿listo? Ese ángulo está bien ubicado, son 90 grados exactamente, ¿de acuerdo? Podemos ocultar este angulito ahí para que no nos estorbe. Y bueno, esa sería una partecita del ejercicio. La otra partecita entonces tiene que ver con este ángulo de depresión que nos solicitan ahí, ¿no? Que es de 40 grados, ¿listo? Ahí, mover aquí eso. ¿Listo? ¿Alguien dice por acá algo? Para tomar. Ah, ok. Pero las operaciones de qué? ¿De este ejercicio que estamos ahorita o el anterior?
Del 2. Ah, bueno, ese ya lo grabamos y de hecho ese lo grabé, listo, entonces no hay problema. Yo les puedo mandar el archivo de GeoGebra, que no hay ningún problema con eso, ¿vale? Yo les puedo mandar el archivo de GeoGebra y también vale. ¿Listo? Entonces tenemos aquí. Ahora entonces formamos este ángulo de 45 grados aquí, pues, correspondiente a este lado de aquí, ¿cierto? A este angulito de aquí, 45 grados, que ese era el que teníamos ahí, ¿no? Entonces puedo formarlo. Listo. Muchachos, denme por favor un minutico, ¿vale? Denme por favor un minutico, ya ven. ¿Listo? Denme por favor un minutico. De acuerdo. Listo, entonces, bueno, ya hicimos el vertical, ahora hicimos el horizontal, listo, ya comprobamos que era un ángulo de 90 grados, o sea que está bien. Y vamos a formar este ángulo de depresión de 45 grados, listo, no hay ningún problema. Formamos ese ángulo de depresión de 45 grados. ¿Cómo lo hacemos? Pues la forma antigüita, digamos, la forma que lo podemos desarrollar normalmente, es colocando un puntico aquí exterior, pongamos un puntico aquí, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Y pongamos el segmento que une el punto B con ese puntico, ¿no? Este punto B con este puntico, ¿de acuerdo? Entonces, eso de ahí pues estaría correspondiendo al, vamos a entonces ahora a ver que cuánto vale este ángulo que está aquí. Vamos a ver cuánto vale este ángulo que está aquí, que es el que nos interesa. Ese ángulo es BDC. Entonces sería ángulo BDC. ¿Listo? Ahorita los, ok. BDC, lo escribí mal. A ver. Un segundito, B. Ah, sí, lo escribí mal. Un segundito porque lo escribí mal. Ángulo sería D, B, C. Ese sería. Ahora sí, está ahí. Entonces miren el ángulo BDC. Ese ángulo corresponde entonces, aquí está, listo, y mide 39.50 grados. ¿Listo? Este ángulo mide 39.50 grados. Nosotros le pusimos en la clase pasada, en el CIPAS pasado, 45 grados. Entonces lo podemos colocar también. Simplemente movemos el puntico B, lo movemos hasta donde sea necesario para formar el ángulo de 45 grados que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ahí está, miren. Ahí formé el ángulo de 45 grados. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir por un segmento de recta AA con D. ¿De acuerdo? AA con D. Y ahora vamos a armar la parte que nos falta, que es la parte del triángulo interior. Es decir, hasta este puntico A que pusimos aquí. Ese puntico A con el punto de, tiene un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a colocar ese puntico ahí. Lo podemos colocar igualito, muy manual. Lo podemos colocar sin muchos comandos. Simplemente colocamos el puntico aquí, colocamos el segmento de recta que une al punto B con ese puntico, ¿cierto? Y ahora encontramos el ángulo, pues, que está aquí en el punto E. Ese ángulo yo lo puedo colocar así, ángulo, y eso va a ser el ángulo A, E, B. A, A, E, B. Mal. Vamos a ver. Listo. Y lo voy a pasar aquí. Miren que ahí da. Ahí está. ¿Listo? Puedo colocarle más grosor, más grande, para que vea mejor en este ángulo. Aquí está. Tamaño, opacidad. Ahí está, miren. En este punto, nuestro ángulo mide 62 grados. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? Pues simplemente movemos el puntico B un poquito hasta donde tengamos que moverlo para que mida 60 grados. Y ya por aquí es, ¿vale? Ya por aquí es. Esto lo estamos haciendo muy manual, sin muchos comandos, sin muchos comandos. Aquí se salta un poquito y me deja colocarlo en el 60. A ver, ahí, miren, ahí está. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, oficialmente nosotros tenemos una situación parecida ya a lo que teníamos pues en nuestro problema número 4 de esta parte, ¿cierto? Entonces quedó de esta forma.
¿Qué hacemos ahora? No, muy sencillo. Simplemente es verificar todos estos resultados que obtuvimos aquí en GeoGebra. ¿Listo? Todos estos resultados que obtuvimos. Entonces, voy a darle el colorcito a esto, al segmento al segmento ED, le voy a dar colorcito porque es el que me interesa. Ya les voy a ilustrar cuál es el segmento ED. Entonces, miren el siguiente. Voy a colocarle color azul y voy a colocarle grueso, ¿vale? Este segmento, desde la E hasta la D, es el que me interesa. Miren que fue el segmento que yo tengo que calcular y en el CIPAS del miércoles pasado lo colocamos en azul por esa razón, porque es el segmento que yo debo calcular, el segmento que yo necesito calcular. ¿Listo? Y de hecho, bueno, aquí ya me muestra el resultado. Ese segmento mide 23.24, que es justamente lo que encontramos nosotros, 23.24. O sea que todos nuestros cálculos fueron correctos, ¿vale? Todos nuestros cálculos fueron correctos. Esta sería una manera de ilustrar, pues, esto en GeoGebra. El segmento azul, que era lo que teníamos que calcular, en todas las operaciones matemáticas que hicimos en el CIPAS pasado, nos dio 23.24 y bueno, aquí armándolo con los ángulos y todo también nos dio 23.24. Recuerden que en el CIPAS pasado incluso nosotros hablábamos de los ángulos. Yo les decía, es que el ángulo, por ejemplo, el ángulo de acá, también mide 45. Yo les decía que era por ángulos alternos internos, ¿se acuerdan? Este es el CIPAS pasado. Y yo ahí les decía, es que este ángulo, a ver, denme un segundito que esto se, a ver. A ver, ya estaba bloqueando eso ahí. Recuerden lo que veíamos en el CIPAS pasado, que yo les decía, este ángulo es de 45, pero este acá, por alternos internos, también mide 45. ¿Listo? Y alguien me preguntó que por qué ese ángulo medía 45, que no sé qué. Yo le dije, es que eso uno lo veía de colegio, que era lo que uno colocaba como ángulos alternos internos. Aquí no lo hemos calculado, miren que aquí no aparece todavía cuánto mide ese ángulo, pero lo podemos colocar y verificar que también mide 45. Podemos colocar el ángulo, ese es el ángulo A, D, B, ¿vale? Ese es el ángulo ADB. Y bueno, aquí pues me aparece por fuera, pero lo podemos cambiar a que sea el ángulo interior, ¿vale? Entonces lo cambiamos a que sea el ángulo interior, listo, y le colocamos pues más tamañito para que se vea algo. Y miren que ahora sí, oficialmente, ese ángulo interior es igualito al ángulo que habíamos dicho nosotros, 45 grados. Lo que habíamos dicho en el CIPAS pasado. Este ángulo de acá es igualito a este ángulo de acá. Miden 45 grados. ¿Listo? Entonces, ahí se corrobora también en GeoGebra. Nosotros en GeoGebra calculamos que este ángulo de aquí, que este ángulo de la mitad, miren, les voy a señalar aquí, que este ángulo medía 15 grados. Nosotros lo calculamos, nosotros miramos cuánto daba, 15 grados nos dio a nosotros. Entonces, eso lo podemos corroborar también colocando este ángulo de aquí. Entonces, podemos colocar ese angulito y veamos que también mide los 15 grados. Este es el ángulo EBD. ¿Listo? Ángulo EBD. ¿De acuerdo? Ese ángulo EBD mide, ahí está, de hecho ya se ve que mide 15 grados. Ya se ve de hecho que mide 15 grados. Ahí ya se puede visualizar que es 15 grados. Y el otro, por supuesto, también lo calculamos y nos dio 30 grados. Entonces vamos a colocar el de acá arriba también que nos dio 30 grados a nosotros. Incluso, para los que estuvieron en GESIPAS, yo les decía, es que nosotros en este ejercicio hicimos algo de más porque calculamos o resolvimos totalmente los triángulos. Ese ángulo mide 30 grados y ya está. Miren que aquí ya está. Fue lo que calculamos nosotros hace algunos días. Entonces, toda esa información que nosotros sacamos matemáticamente ya se puede ilustrar también aquí. 30 grados, 15 grados, 45 grados, justamente como lo hicimos
nosotros matemáticamente, ¿no? Incluso nosotros calculamos este ladito de aquí, miren, este lado de aquí, ese lado que les estoy señalando ahí, nosotros lo calculamos, nosotros dijimos que ese era un lado importante para el ejercicio, que tocaba calcularlo y nos dio 63.5. Aquí también, por supuesto, esto lo podemos verificar, simplemente señalamos el lado y le decimos que nos muestre pues cuánto vale. Y aquí se ve 63.51, o sea que todos los cálculos matemáticos que hicimos se están corroborando en GeoGebra. Toda esa información se está corroborando en GeoGebra, ¿vale? El lado que nos interesaba, por supuesto, es el lado acá azul de la parte inferior, que es el río. Y en este caso, pues, el río tiene una anchura de 23.24 metros con esta información que nosotros pusimos aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era una manera de ilustrar el ejercicio número 4 y como les comentaba, pues nosotros hicimos, digamos, datos de más, ¿no? Obtuvimos datos de más que los podíamos, pues, digamos que nos sirvió para estudiar la parte de triángulos y todo eso, pero pues que uno lo puede resolver sin esos datos de más sin ningún problema, ¿vale? Esa sería la situación. Estudiantes, no se olviden de llenar la asistencia, ¿vale? Les voy a colocar otra vez aquí el link de asistencia en el chat. Aquí, ¿vale? Aquí les voy a colocar el link de la asistencia para que por favor en unos 2 minuticos lo llenemos. Por favor lo llenamos en unos 2 minuticos y hacemos el último ejercicio, pues para que quede totalmente claro. Ah, y por supuesto, si tienen alguna duda de este ejercicio, de cómo lo desarrollamos en GeoGebra, pues pueden hacerla sin ningún problema. O si no, pues yo grabo el archivo de GeoGebra y se los puedo estar mandando también al correo, se los puedo estar mandando para que lo puedan visualizar. Este es GeoGebra y el ejercicio es 4, ¿cierto? 4. Entonces, está grabado aquí, grabado y listo, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda, podemos hacer el otro y la cuestión es que están grabados los archivos de GeoGebra por si de pronto tienen alguna utilidad o les sirven de guía, pues también los puedan utilizar, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí. Profe, ¿cómo uso las funciones trigonométricas ahí directamente en GeoGebra? ¿Cómo Seno, usas? coseno, sí, ¿cómo las Ok, no, GeoGebra las entiende tal cual, ¿vale? GeoGebra las entiende tal cual. En este caso, mi GeoGebra está en inglés, entonces yo coloco sin, que representa la función seno, y GeoGebra la entiende tal cual. La única diferencia aquí es que cuando yo necesito grados, tengo que especificarle qué es grados, porque GeoGebra por defecto las entiende en radianes, ¿vale? Si yo le pongo, por ejemplo, seno de pi, ahí, Juan Manuel, ahí en el archivito, bueno, en el archivito no, en lo que les puse el link, ahí está el nombre del CIPA, se llama CIPA 7 ALGA Tutor Felipe Pipicano. Ese es el que ponen en el nombre del CIPA, ¿vale? Ese es lo que ponen ahí en el nombre del CIPA. ¿Listo? CIPA 7 ALGA Tutor Felipe Pipicano es lo que ponen en el nombre del CIPA. ¿Listo? Ah, bueno, lo que les decía, GeoGebra me entiende todas las funciones trigonométricas, ¿vale? Las que conocemos y unas que todavía no hemos visto, de hecho, que no miramos porque son mucho más avanzadas. Entonces, por ejemplo, seno, entonces seno, ¿listo? Y si queremos 30 grados, pues le ponemos 30 y le ponemos el cosito de grados con alg y la O. Entonces, seno de 30 grados lo entiende así, ¿listo? Seno de 30 grados. Eso es lo que les estaba comentando. Para utilizar las funciones en GeoGebra, las funciones trigonométricas, necesitamos especificarles si son grados o son, o qué es, porque por defecto, GeoGebra entiende que lo que le ponemos son radianes. Por defecto, GeoGebra entiende que lo que le ponemos son radianes. Entonces, si le ponemos seno de 1.5, él va a entender que ese 1.5 se refiere a 1.5 radianes, ¿listo? Entonces, esa es la situación. Ah, bueno, aquí me lo cambió a grados, ¿vale? Pero sí, en la mayoría de los casos, si no se especifica, él entiende que son radianes, ¿listo? Él entiende que son radianes. Entonces, digamos que simplemente es la única diferencia.
Si queremos, por ejemplo, seno de pi, entonces aquí seno de pi buscamos, bueno, esto está por acá, seno de pi, ¿cierto? Y vale, él me lo entiende perfectamente. ¿Listo? Pero cuando queremos especificarle que son grados y que necesitamos es que haga el cálculo en grados, le ponemos el cosito de grados y él lo entiende perfectamente. Y el cosito de grados lo ponemos con el alt y la o y ya, sale el cosito de grados, ¿vale? Entonces, eso sería como la única diferencia. Pero él me entiende todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. De hecho, más funciones que no sabemos todavía, que son arcoseno, arco coseno, arco tangente, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Todas estas funciones trigonométricas que uno las mira más adelante, pues él las entiende perfectamente. Repito, solo que cuando necesitamos que sea grados, pues le colocamos el cosito de grados con el al y la o y ya lo entiende que es en grados. Por defecto, GeoGebra va a tratar de coger siempre en radianes, ¿vale? GeoGebra va a tratar de tomar siempre en radianes. Entonces, esa es pues como el único cuidado que uno tiene que tener ahí. ¿Listo? Es como el único cuidado que uno tiene que tener ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, esto ya lo grabamos, ¿no? Sí, este ya lo grabamos. Si no hay más dudas, vamos a hacer rápidamente entonces el ejercicio número 5 también aquí en GeoGebra, la gráfica, y veamos cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, esto ya lo grabamos, no hay ningún problema. Y el ejercicio número 5 tenía que ver entonces con un triángulo general, ¿cierto? Que era este triángulo de aquí, ¿listo? Era este triángulo de aquí. Recuerdo que nosotros pusimos hace 8 días en el CIPAS, hace casi 8 días, nosotros dimos este valor de aquí, B, de 410 kilómetros, y C de 550 kilómetros. Bueno, y este ángulo de 25 grados. Esos valores los pusimos nosotros y dijimos que la clave estaba en este valor de A, ¿cierto? Que era el cateto que nos faltaba pues hallar, que en este caso daba 248.7. Más aún, la respuesta a ese ejercicio estaba dada así. Multiplicamos ese 248.7 por 3 porque significaba, o nos decía la guía, que en cada kilómetro se gastan 3 litros de combustible, ¿no? Entonces multiplicamos ese 248.7 por 3 y eso nos daba la cantidad justica de combustible que se necesitaba para recorrer esa distancia, pero muy justica sin sobrar nada. Luego la guía nos decía que necesitaba llevar un 25% más de combustible para obtener pues el resultado total. Y eso fue lo que hicimos. Miren, multiplicamos el 248 por 3 para obtener la cantidad de combustible justica para llegar a la ciudad, ¿cierto? Eso nos dio 476 punto algo, punto 1. Y luego dijimos que la guía pues nos indicaba que tenía que tener una reserva de 25%. ¿Cómo la sacamos? Pues yo sé que ustedes muchos la han sacado de una manera u otra. Nosotros la sacamos rápidamente con este truco. Si necesitamos 25% adicional, pues multiplicamos ese número 436 que hayamos por 1.25 y ya está, ¿listo? Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿cómo sacamos esto en GeoGebra? Pues realmente es muy sencillo. Simplemente dibujamos este triangulito y buscamos pues que tenga el ángulo que necesitamos buscar, ¿vale? Necesitamos entonces armar dos segmentos, uno de 410 de longitud y uno de 550 de longitud. Entonces, colocamos un puntico aquí, puede ser en el origen, y formamos estos dos segmentos, ¿vale? Formamos estos dos segmentos. Uno de 410 de longitud. Entonces, le digo segment o segmento, ¿cierto? Le digo que comienza en el punto A y que mida 410 y él lo dibuja tal cual. Acá está este puntito, ¿listo? Ese segmento está entonces aquí, miren. Y lo puedo hasta mover. Lo puedo mover y ya, no pone ningún problema para moverlo. La distancia o la longitud del segmento no cambia. Eso lo voy a colocar en otro colorcito con otro tamaño, ¿listo? Esto lo voy a colocar en otro colorcito con otro tamaño para que se vea un poquito más. Entonces, color rojo, por ejemplo, y que sea más
gruesito para que se pueda visualizar. Ah, bueno, y que se vea la longitud para que podamos visualizar que efectivamente no ha cambiado. 410, ¿listo? Repito, yo puedo mover esto y no hay problema. Si lo coloco así, segment A y el radio o la longitud que son 410, no se cambia la longitud. 410 sigue sin ningún problema. Y el otro mide 550, ¿no? El otro era 550. Entonces, lo mismo. Segment o segmento, ¿cierto? Pongo A, que inicie en A y que mida 550. Y me genera este otro que está por acá. Ya lo vamos a mover. Entonces me genera este otro segmento que está acá. ¿Listo? Y entonces simplemente le coloco otro colorcito, más gruesito aquí, y otro color, por ejemplo, color azul. ¿De acuerdo? Ese de ahí. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unir entonces el segmento B y C, es decir, voy a cerrar el triángulo. Simplemente coloco aquí este segmentico desde B hasta C y cierro el triángulo. Ese segmento es el que yo tengo que encontrar. Ese era el que me pedían hallar. Voy a colocarlo en color verde para recordar que ese era el que me pedían hallar. ¿Listo? Ese era el que me pedían hallar. La otra información, bueno, a nosotros nos dio 248.7. La otra información que no hemos usado todavía es que el ángulo A mide 25 grados. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar el ángulo, ¿cierto? Y en este caso va a ser entonces el ángulo B, A, C. Recuerden que yo les decía en el primer CIPAS que hicimos de la tarea número 2, que el orden ahí importaba, ¿no? Este sería B a C. Vamos de B hacia A y hacia C. Ese es el ángulo que necesitamos hallar. Y justamente aquí lo está midiendo. Podemos colocarlo más grandecito para que se vea un poquito más. Aquí, listo. Ahí se puede visualizar un poquito más. Y le voy a cambiar de color a morado. Y me dice, por ejemplo, que en este caso, en este momento, ese ángulo mide 25.95 grados. ¿Listo? Voy a colocar la pequeña muestra. No, un segundito. Este acá. Necesito es que me muestre este acá. Eso, listo. Perfecto. Y aquí está el ángulo. Listo. Listo, perfecto. Ajá. Ahora sí. 25.95 grados. ¿De acuerdo? Nosotros le pusimos 25 grados, entonces simplemente hay que mover uno de estos punticos hasta que se me forme el ángulo de 25 grados. Miren que yo muevo el puntico C, ahí va cambiando el triángulo y va cambiando el ángulo. Yo muevo ese puntico C de acá, entonces miren que va moviendo y simplemente pues va cambiando el valor del ángulo. Y busco pues hasta que valga 25 grados, que es lo que vale al ángulo alfa. Por ahí ya va siendo más o menos. Busco hasta que valga 25 grados. 2501, 2505. A veces es un difícil cuadrarlo bien. Vale, por aquí. No, ahí está. Ah, casi que no. Pues, esa es una manera manual de hacerlo, por supuesto. Esto se puede optimizar un poquito. Sí, por eso digo, es una manera manual de hacerlo. Uno también puede digitar el ángulo y que se cuadre exactamente el ángulo como lo necesito, pero lo estamos haciendo como muy manual, ¿vale? Lo estamos haciendo como muy manual, que la idea es que comprobemos esto pues con los, digamos, con la mínima complicación que podamos tener. Ahora sí, ya tenemos entonces todas las operaciones, o mejor dicho, todos los datos como nos los dieron o como los tomamos en el CIPAS pasado. 410 por acá, 550 en la hipotenusa, ¿cierto? 25 en el ángulo de aquí. Y bueno, simplemente lo que tenemos que saber es cuánto mide este lado verde, que es el que nos pedían, ¿no? A nosotros nos dio en el CIPAS pasado que ese ángulo verde medía 240 y algo así, ¿no? 248.7. Aquí está, 248.7
74. ¿Listo? Y entonces, ahí está comprobado que la operación que nosotros hicimos fue correcta. ¿Listo? Que la operación que nosotros hicimos fue correcta. ¿Cómo hacemos el resto de las operaciones? Pues simplemente tomamos el ángulo que nos están pidiendo, que es perdón, tomamos el segmento que nos están pidiendo, tomamos el segmento que nos están pidiendo, que es el segmento H, aquí está BC. Entonces voy a simplemente multiplicar H por 3 por 1.25. Y eso me da como resultado, H por 3 por 1.25 me da 932.77. ¿Qué fue? Tiene que haber sido la respuesta que nosotros hallamos, pues, en GeoGebra. Nosotros encontramos 932.625. Aquí, bueno, da un poquitico, un toquecito más, pero simplemente fue por errores de redondeo. En este caso, pues, estamos corroborando que efectivamente, pues, nos dio, ¿vale? Aquí, simplemente por errores de redondeo, nos da 932.62, pero fue simplemente porque nosotros acá hicimos todas las operaciones de la raíz cuadrada y sacamos todo este tipo de cosas que pues siempre cometen errorcitos de redondeo, ¿vale? Pero en general, entonces, nuestras operaciones fueron correctas. Nosotros pudiésemos haber colocado aquí sin ningún temor a equivocarnos, sin ningún temor a que esté mal. Pudiésemos colocar aquí 932.37 y no pasa. 932.77 y no pasa absolutamente nada. Simplemente errorcitos de redondeo al sacar la raíz cuadrada, pues son los que surgen, son los que pues conllevan a este tipo de errores que son muy pequeños en el resultado final, ¿vale? Pero el total, las operaciones que hicimos fueron correctas y en total pues nuestro ejercicio ahora ya se encuentra también corroborado en GeoGebra y esa es una manera pues de hacer pues bastante sencilla este ejercicio número 5, bastante manual, ¿no? Simplemente nosotros ir cuadrando el ángulo para que sea el 25, que era en este caso pues el que pusimos nosotros, y eso pues nos da la longitud de los segmentos que teníamos que hallar, y bueno, ya de ahí para allá pues es una operación bastante sencilla la que tenemos que hacer, ¿no? Multiplicar por 3 y después multiplicar por 1.25, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? Multiplicamos por 3 y después multiplicamos por 1.25 y eso pues nos dio el resultado. Y eso fue lo que hicimos en GeoGebra. Multiplicamos por 3 y luego por 1.25 y bueno, encontramos el resultado que ustedes ven hasta ahí. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio de acá? También lo vamos a grabar, por supuesto. No sé si ustedes quieren que se los mande al correo, qué opinan o lo vuelven a hacer ustedes. Aquí lo voy a grabar. Ejercicio 5. Listo. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo mandamos al correo o no es necesario? Bueno, Marlon, por favor, envíalo. Ah, bueno, entonces, listo. Listo. No, no hay ningún problema, muchachos, no hay ningún problema. Entonces, repito, hemos dado unas pequeñas indicaciones, una forma, digamos, de hacer estos ejercicios en GeoGebra. Hemos tratado de hacerlo lo más fácilmente posible. Seguramente hay mucha gente que sabe muchísimo más de GeoGebra que yo, muchísimo más de GeoGebra, pues, de tal manera que tiene, pues, maneras más sofisticadas de hacerlo. Nosotros hemos tratado de hacerlo muy manual. La idea es comprobar que las operaciones que hemos hecho, pues, están bien. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Verificar que el lado que nos pedían tenga la misma longitud que el que nosotros hayamos, pues, usando la calculadora o usando nuestras operaciones matemáticas. Hay algunas pequeñas discrepancias, pero miren que eso viene por errores de redondeo, ¿vale? Cuando uno hace una operación y no utiliza todos los decimales, eso crea un errorcito que cuando son muchas operaciones, pues se va acumulando y al final, pues se va a ver una pequeña discrepancia ahí, pero no es nada problemático, simplemente un error numérico que va a surgir siempre. Siempre vamos a tener esa pequeña, digamos, discrepancia ahí entre lo calculado y lo numérico, ¿vale? Bueno, estimados estudiantes, entonces, no siendo más, dejamos hasta aquí. No se olviden de entregar la tarea, por favor. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún inconveniente para entregar la tarea a tiempo, por favor me escriben, me dicen, profesor, tengo un problema, necesito un par de días más, por favor.
Entonces, no hay ningún inconveniente, aprovechando pues que tenemos 2 días festivos, entonces no hay ningún inconveniente. Pero por favor me escriben y me comentan, ¿vale? Bueno, muchachos, que estén muy bien, que pasen una buena semana y ya estaremos hablando en el próximo CIPAS. ¿Listo? Ya sería el próximo CIPAS, ya sería entonces de la tarea 3. ¿De acuerdo? Feliz noche a todos y que estén muy bien.